que puede ser un tipo MA. ¿Cuál es la característica de un tipo MA? Medias móviles. Ajá. A ver, Juanpa, ¿cuál es la característica de una serie de tipo MA? Ahí las tiene. Ahí las tiene. Lee, por favor. Esta es la función de autocorrelación simple, es lo que tenemos empezado en inglés, así es en inglés. Y esta es la función de autocorrelación parcial. En la faz de la madre cae. ¿Qué pasa en la faz? De la madre. Los primeros retardos aparecen en el coeficiente, ¿no? Ya tenemos que viene a ser así y el resto se anula. Se vuelve cero. Se vuelve cero. Eso era un proceso básico. Parece que esto es la faz. ¿Qué dice? Ponte también otro. ¿Y cómo es la faz? Cae rápido. Le cae paulatinamente. Rápido. Decrece rápido, exponencialmente, atenuando en ondas sinusoidales. O sea que esa vaina que llega. Que va a ser ahí, cae exponencialmente, pero puede ser así. Pero que no toca cero. Nunca, y no llega a ser. No llega a ser. O muy aproximadamente a ser. Pero ¿cuál es la característica? De que esto, cada dato va a ser menor a medida que más se aleje de la inicial. Pero siempre va a ser como que tiene aquí una especie de convergencia, como una que nunca se regresa a la línea. En el AR, es lo contrario. Nosotros sabemos que una serie, si es A, va a ser invertido y puede ser transformado en un proceso A. Entonces teníamos que era así. La fase de cada sigla, por rápidamente. El modelo ARMA, tomamos la faz El A del AR y el FAB del MA. y el FAB del MA. Este es el ARMA, ¿no? Y el arma tiene que ser invertible y estacionario. Hasta ahí nosotros deben, esto lo vimos ya de una forma consolidada, el arma estacional. Aquí hace referencia cuando hablamos del componente estacional. Nosotros vimos primero el componente regular. Este es el componente regular. Cuando hablamos del componente estacional, estamos mencionando, este es en el largo plazo, tenemos que ocurre esto. En el largo plazo. Y después este proceso se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Entonces nosotros tenemos que si bosquejamos los efectos a largo plazo, íbamos a tener prácticamente esto. Por eso se llamaba el proceso estacionario. De ahí vimos el proceso ARIMA, que es básicamente cuando nosotros hacemos una diferencia. ¿Cómo lo detectamos en los gráficos? Por ejemplo, tenemos el PIB. La estructura del PIB, ¿cómo es? Normalmente es algo así, ¿no? Esto, al momento que aplicamos primera diferencia, ¿cómo se convierte? En algo así, ¿no? Ajá. Algo que ya se ve un poco más. Aquí dice comportamiento irregular en los retardos con picos de crecimiento en retardos posteriores. Cuando nosotros aplicamos una diferencia a esto, aquí lo vemos en la forma gráfica, pero cuando vamos a ver acá, nosotros vamos a observar ciertos picos, pero que no se salen de la media, más o menos algo así. Eso sería el modelo aquí. Es un proceso, así nosotros lo identificamos en el correlograma. Vemos dentro del correlograma que hay como ciertos picos, pero de condición estacionaria. Eso es un modelo aquí. Eso no les había dicho en el primer parcial. El ARIMA estacional va a ser lo mismo, pero a largo plazo. Esto es un súper resumen de todo lo que nosotros
vimos en el primer parcial. ¿En qué página está eso? Eso está en la página 175. Este es un súper resumen. O sea, todo lo que vimos en un mes, ahí está la clase. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Ya? Entonces, ¿por qué empiezo con eso? Porque estamos hablando de series de tiempo. Y en las series de tiempo nosotros tenemos que conocer con antelación el tipo de estructura que nos vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con un dato de corte transversal que con un dato de corte de serie de tiempo. Porque un dato de corte transversal se entiende que tú lo puedes ordenar de la manera que se captó. No importa el orden. Entonces, este efecto sucesivo, no importa, tú lo puedes ordenar a tu antojo. En cambio, en serie de tiempo tú no puedes alterar la secuencia de los datos. ¿Ah? Y como nosotros tenemos que cumplir la condición de mínimos cuadrados ordinarios, tenemos que asegurar de que sean datos aleatorios, y ya vimos que eso se reduce a lo que es la condición de ¿no? Que ya eso lo hemos visto hasta el cansancio. Estacionalidad débil, estacionalidad fuerte, estacionalidad estricto. Ya hemos visto lo fundamental que debe de hacerse y lo que es un paseo aleatorio, lo que es un ruido blanco. Ya está, ya hemos visto hasta el cansancio eso. No me voy a meter en más detalle de la estacionalidad. Ahora, ya tenemos una serie. Por ejemplo, tenemos la serie 1, la serie 2, 3 y la serie 4. Tenemos que la serie 1 es el gasto público. La serie 2 es el consumo. Tenemos hasta que es de inversión y aquí la tasa de interés. ¿Qué modelo les estoy proponiendo ahí? ¿Qué modelo es ese? ¿Ah? Gasto. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo estoy usando? ¿De qué teoría económica? Keynesiano, modelo keynesiano. Un modelo keynesiano. Aquí, ¿cuál va a ser la variable dependiente? Dependiente. ¿Ah? La variable dependiente. Gasto. ¿Ah? Gasto. La inversión. ¿Cómo que dice inversión? Pero si está colocado de esa forma. ¿La inversión de qué depende? Esto es teoría económica. La tasa de interés. La tasa de interés. Está en función de la tasa de interés. Ahí ¿Y depende de qué variables? Pero el proporcional. Gasto, consumo. Y ahí no va a proporcionar. Esa teoría keynesiana. La curva, ¿qué curva es esta? ¿Y eso la LM? No, LM. Inversión. ¿Y ese? Ah, yes. Porque estamos tomando el consumo. Curva y ese. Claro. Es que como usted habla de la tasa de interés, usted habla con la tasa de interés. Ya, un pequeño repaso de macroeconomía. Entonces nosotros aquí vamos a tener nuestro modelo que está dado por la relación del gasto, el consumo y la tasa de interés. Tenemos esa en nuestra ecuación. Estamos evaluando nosotros para ver qué es lo que va a pasar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Asegurar que la serie sea estacionaria. ¿Quién tiene que ser estacionaria? Que 1, que 2, que 3 y que 4. ¿Ya? Para hacer una regresión lineal, ¿sí? Por la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, primera condición, la pueden anotar, tienen que estar todas las series al mismo nivel. Entonces, todas A mí me pasan los datos, ¿ya? las series al mismo nivel. Profe, ahí viene un problema. Ahí viene donde viene la
la inteligencia y la astucia y la aplicación de la economía, ¿no? Bueno, todo nivel y los niveles así. Ahí es donde Sí, puedes a hacer una aplica. diferencia, otra segunda diferencia y otro nivel. O sea, a la una la generas a niveles. O sea, si está a nivel, estaciona a nivel, la aplicas primera diferencia, confirma de que sea estacionaria en primera diferencia y la trabajas en primera diferencia. Y cuando vayas a hacer la interpretación del coeficiente, reversas matemáticamente y das la explicación del coeficiente. Pero, rápidamente, tengo que... ¿Ah? ¿Cómo reverso matemáticamente? A ver, profe, la que tengo a nivel, la Te hago diferente. lo voy a explicar despacio, ¿ya? Sí, ya. Eso no enseña en la academia, eso uno lo deduce. Ah. Porque a mí no me lo enseñaron. Eso me lo corrigió una revista. Cuando yo mandé un artículo, me dice, está mal, me dijeron. Yo me escribí con la persona y me dice, esto, me mandó el libro, lea eso. Así tiene que hacer. Ahí aprendí. Bueno, tenemos nosotros que la variable Y1 está a nivel, ¿no? Pero resulta que las otras Y sub I están en primera diferencia. Esta se vuelve estacionaria. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo sacamos la diferencia? Así sacamos la diferencia. Entonces convertimos esta serie y aquí tenemos que ver que la serie se vuelve estacionaria en primera diferencia. Si se vuelve estacionaria, siempre la prueba, listo. Si no se vuelve estacionaria, ahí sí tenemos un verdadero problema. Ahí sí tenemos un verdadero problema. Tenemos que ver qué hacer. De repente tenemos que explicar algún tipo de variable artificial. Tenemos que ver qué hacer para que la serie se vuelva estacionaria. Pero tiene que volver a estacionar en primera diferencia. Tienen que estar todas al mismo nivel. Porque si, o en tal caso, sería más fácil convertir las otras series. O sea, Porque yo que tengo el PIB y el PIB El PIB siempre se vuelve en estacionario en segunda, primera diferencia. no, lo tengo en segunda diferencia. Prueba las otras convirtiendo en la segunda diferencia. Entonces, tú sabes que esto es esta ecuación, ¿no? Pero para darle la interpretación económica, ¿tú en qué debe estar expresado? En Y. Entonces tú dices Y es igual a YT menos YT menos 1. Y simplemente despejas. Mandas este para acá. Mandas este para acá. Este es el valor desconocido, ¿no? Mandas este para acá. Mandas este para acá y recalculas. Y tienes el valor ya eliminada la diferencia de la variable. O sea, como que haces el mismo cálculo, pero a la inversa. manda lo que está a la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. Sí. ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces, aquí la condición es que debe ser estacionario a todas al mismo nivel. Es la primera condición. Lo segundo que tenemos que hacer es asegurarnos que la serie contenga. ¿Qué significa que esta serie contenga? Eso es lo que vamos a ver ahorita ya de una manera más técnica. En la página 181. Stephanie, ayúdenme con la lectura, por favor. ¿Cuál de las dos? Maite o Artea. La primera Stephanie. El primer párrafo, por favor. Análisis de cointegración. Si se verifica que un conjunto de variables integradas del mismo orden, todas ellas están cointegradas, se asegura la existencia de una relación no espúrea entre Ya. las mismas. Está ahí. ¿Qué dice? Que si las series están cointegradas, es decir, esta es la primera condición, y la segunda es que estén cointegradas. ¿Qué nos va a garantizar? Que no sea una regresión espuria. ¿Qué es una regresión espuria? Es una
ecuación sin sentido. Veamos un ejemplo, un poco para recordar, en el caso que esté difuso. Tenemos Y, que es las ganancias o el rendimiento de una empresa. Es igual a la variable X. Vamos a llamar a la variable X como la edad del individuo. Tenemos que el modelo, el mejor modelo estimado, que cumple esta condición de estacionalidad, es el cuadrado de la misma variable, el cuadrado de la edad. Y además tenemos otra variable que es X1, que es la variable, en este caso, de la experiencia, con su propia variable a la experiencia. Entonces nosotros, si vamos a decir que una persona tiene 40 años, y acá 40 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Ah? No, 160. 1600. 1600. 4 por 4, 16. Hubo cero, pero no puede 1600 años. O sea, la persona deberá tener entre 40 y 1600 años. ¿Tiene sentido económico? Tiene sentido. Es una barbaridad. Y si hablamos de experiencia, 5 años de experiencia y 25 años, 25 años de experiencia. O sea, vamos a decir que entre 40 y 1600 puede tener entre 5 y 25 años de experiencia. Entonces, no tienen sentido. Son cosas sin sentido. Fuerza de Josué. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, que la ecuación no nos dé resultados espurios. Esto es una ecuación sin sentido. Muchas veces uno dice, ya por fin encontré la ecuación. Esta es la ecuación. Ahora sí, dale la interpretación económica. Lee la ecuación. Y uno dice, ¿cómo leo esto? No tiene sentido. No se puede leer. Entonces, eso es una ecuación espuria, algo que no tiene sentido. ¿Ya? Continúa, por favor, Estefan. Entre los mismos que además es estacionario, es decir, de equilibrio en el sentido estadístico. El concepto de cointegración es la noción estadística equivalente a la idea de equilibrio estable, en el sentido de que cuando existe una relación de este tipo entre variables económicas, las desviaciones de la citada relación no pueden ser fuertes ni crecer ilimitadamente. De esta forma, la cointegración de las variables de un modelo da validez al mismo a largo plazo. ¿Ya? Lo que nosotros buscamos con la cointegración es que haya estabilidad de los datos a través del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, la econometría no es solamente una herramienta para leer y decente, es una herramienta proyectiva. Nosotros vamos a pronosticar. Creo que sí me casamos en el semestre pasado con proyectar libros. ¿Sí les digo? Bueno, igual si no lo doy el repaso, ¿ya? ¿Cómo hacer la proyección? ¿Cómo calcular las ecuaciones adicionales en la gráfica de personas? ¿Sí les digo? Ecuaciones adicionales, ¿no? Eso. Lo voy a incorporar acá. ¿Ya? Entonces, acá, lo que nosotros tenemos es que el conjunto de series, nosotros tenemos una serie, bueno, ya la borré, la serie Y1, Y2, Y3 y Y4. Todas estas series van a convertirse en una secuencia de puntos. Todas estas series se van a convertir en una secuencia de puntos. Y lo que se busca es que para esta secuencia de puntos, nosotros vamos a hacer una regresión lineal. Y lo que se busca es que no haya eso de repente. Vengan y por acá, a partir de acá, uno guardamos atención. comienza a alejarse los datos. Entonces, si nosotros vamos a pronosticar, resulta que el dato real fue fue 10, pero el que nosotros estimamos fue 12. Hay un nivel de tolerancia razonable. Pero si estamos acá, que decimos que sigue siendo 12, pero resulta que fue 42. No tiene sentido. Entonces, eso es lo que se busca también, disminuir esta dispersión. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos que las series cointegran. ¿Qué quiere decir que cointegra? Que todos
comparten el mismo error. Eso significa que integra la serie. Todas las comparten el mismo error. Dicho a lo morocho. Todas las series tienen el mismo comportamiento del error. Eso significa. Pero de manera independiente. ¿Ya? A ver, tenemos Stephanie. El segundo párrafo. Cuando una serie no estacionaria o integrada, los valores que toman un momento del tiempo son, por definición, la acumulación de todas las perturbaciones o shock pasadas, a diferencia de la serie estacionaria. Es lo que habíamos visto acá, ¿no? Es la acumulación de todas las series. ¿Ya? Para las cuales el efecto de las perturbaciones es transitorio. Por lo tanto, el hecho que una combinación lineal de un conjunto de variables sea estacionaria implica intuitivamente que la forma en que éstas se mueven en el tiempo es similar. Además, la relación de cointegración actuaría como un atractor para el conjunto de variables bajo análisis en el sentido de que tiendan a formar un modelo compacto en el transcurso del tiempo. Ya. Lo que menciona este párrafo es lo que acabé de explicar acá abajo, ¿no? Que nosotros buscamos que la serie sea estable. Estabilidad en el tiempo, ¿para qué? Para poder hacer pronóstico. Eso es lo que nos dice el segundo párrafo, el tercer párrafo. A ver, la otra Estefan. Leo. ¿Qué es la otra Estefan? ¿Qué pasa eso? ¿Por dónde se quedó? Por otra parte, ¿Por otra parte? No, por la por lo tarde. tanto, Por lo tanto, el análisis de la integración permite, entre otras cosas, que existe la posibilidad de obtener información Esta es. Ah, La ya. afirmación es correcta. Por eso es necesaria hacer la prueba de cointegración. ¿Sí? Es decir, libres de resultados espurios de los parámetros que definen las relaciones entre dos o más series, tanto a corto como a largo plazo. Además, si existe cointegración entre las variables de un modelo, este puede analizarse mediante un mecanismo de corrección del error o modelo de corrección del error MCR, que representa correctamente el comportamiento dinámico de las series y, por tanto, constituye una base adecuada para el análisis empírico cubriendo las facetas del equilibrio, sobre todo en el corto plazo. Lea el siguiente párrafo también. Por otra parte, si un conjunto de variables no estacionarias está cointegrado, es posible entonces planear un modelo estático de las variables en niveles sin rezagos. ¿Qué es un modelo estático? Modelo de repetición simple. O sea, no es un modelo dinámico donde tiene varias modificaciones. Se mantiene a través del tiempo. Y la otra parte que decías, sin rezago. sin rezagos. Los rezagos, eso ya lo vamos a ver después de hacer la regresión. Ahí vamos a ver los tipos de análisis de series con rezagos. Con rezagos. Eso también hay que hacer. Hasta ahí es el trabajo. Hasta los rezagos. Lo que es vectores autorregresivos, eso no va a entrar al trabajo. Ahora sí vamos a ver. Eso sí vale examen. El capítulo pasado nos dio temas que no pueden Pero si hace el examen como esta vez. Ah, no, y pronto también mucho. Eso no El viene. examen que sea Pero eso no viene. Vamos poco a poco, ¿eh? En ese curso de camino no vamos a empezar. La verdad, vamos estresando. Ya. Sí, profe. No hay que ir lento porque este parcial es corto. Por eso ustedes nunca se esta semana. No te sueñes. Igual el examen lo toman donde El viernes no hay clase, ¿verdad? vaya lento. Por las ganas que le habían metido que iba a elegir. Así yo. No se anticipan los hechos, aproveche el tiempo. Ajá. Sí. Que tenga sentido, sobre todo en el largo plazo. Sin embargo, la distribución de los indicadores no será estándar en muchos casos, impidiendo la realización de pruebas de hipótesis y la predicción. No obstante, la alternativa de los modelos dinámicos no están exentos de problemas, especialmente cuando existe más de un factor de cointegración. Es lo que tiene.
lo que tienes tú. Pero para todo problema hay una solución. Siempre me hace. Porque Porque sí, siempre es pasa como que siempre pasaba lo mismo. Y esto que te Esa esta yo, es una ayuda me de salió serie temporal que no podía hacer la y producción. empezó a utilizar y todo eso y me pobrecito. pero eso es una ventaja comparativa, porque ella tiene la posibilidad de hacer. Esta es como una ayuda del triunfo, que ella presentó un tema, y cuando les presenta el tema, resulta que ese tema ya lo han hecho. Presenta otro tema, que no estaba, resulta que otra compañera ya lo había presentado. Así no se lo copian. Luego presenta, ella me dice, profe, ya ayúdame. Le digo, toma este paper. Este paper nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Está difícil. no, es tan técnico que nadie se atreve a hacer. O sea, nadie a nivel de pregrado. Es tan técnico que entenderlo hay que saber bastante. Digo, a ver, pero es súper fácil. Se aprobaron el tema. Hasta eso me ayuda. Ahora quiere que le haga el trabajo no para que no lo haga. Ya con veces. Pero le puede dar consejitos. Le doy consejo, pero quiere que está más verde, que es más o menos como que aquí la niña, entonces diga, que haga eso él solito. Creo que entre nosotros, la generación anterior, creo que es la que más sabe de la pintura. O sea, leer el paper para que vean tema, pero No, el paper te dice todo, lo que pasa es que no quiere leer el paper, el paper es como decir el pan. Ah, Pero ahí le dicen cómo tiene que trabajar. Pero te lo dice paso a paso, bien. No, voy a hacer la casa. Tiene que leer. Voy a hacer la casa. Sí, tiene que leer. cuando leerías. préstemelo, que ya estamos pensando que metes. Ajá. No les quiere ayudar a usted. Es un modelo endógeno. Ni siquiera le mandé el modelo endógeno, es un modelo de crecimiento económico. Es una teoría. Y calcule el crecimiento económico por medio de esa teoría, nada más. Estamos pensando que vamos a Ya pedí la variz. Yo pero no dice con la Es más fácil. Por ello, un modelo que van a tener ustedes cuando vayan a hacer ustedes. Mira, este gobierno de los zapatos rojos ¿Y qué? no hay información. Como de la empresa que yo estaba diciendo. No hay O información. sea que para nosotros nos sale mejor hacer un. No hay o sea, información del año 2021 no hay nada. Ah, es verdad, no sale nada, es verdad. Nada de 2021. Y del 2020 hay solamente información preliminar. No, peor si es el 2022. Más bien el Banco Mundial te da información. Del país. Bueno, ahora ya hemos entendido lo que significa el modelo de Friedrich y Perl. Perdón, lo que es la cointegración. ¿Para qué? ¿Por qué es necesaria la cointegración? Para ver la estabilidad de las series, que pueda ser proyectable y no dar representaciones exactas. Por eso es necesario hacer un análisis de cointegración. ¿Cómo se hace este análisis de cointegración? Tres simples pasos. Tres simples pasos. Entonces, Lele Muñoz, por favor. Pues si no, Ayúdame con la lectura, por favor. Contraste de Phillips modulares para la comunicación. Esto no es nada más que un test. Es un test. Lo malo que Livius no hace el test no es solamente coger el clic y dar el clic, no hay que hacerlo manualmente. Ya les voy a hacer el proceso. Vale, ya le voy a Yo pensé que era que No, los contrastes más comunes de la integración están directamente relacionados con los contrastes de raíces unitarias. Consideremos el modelo que es igual a. Ah, consideramos que este es un modelo común y corriente, un modelo cualquiera. Donde tenés, esta es la variable dependiente, se supone que esta serie es estacionaria, ¿no? Esta es la variable, el coeficiente de la constante, el coeficiente de la pendiente, y este es la variable independiente que también es estacionaria. Recuerda que este está al mismo nivel. Las dos están al mismo nivel. Y este es el error de estimación. ¿Está? Ya continúa. El análisis de la integración de X, E, Y.
Vamos a ver si X cointegra con Y. L no es el error de Y. Ella dice X, o sea, Es por no decir X, Y, Claro. de poner a X. Para no caer en un error de gramática. Pero acuérdate que esto es Y, no se llama Y. Para los españoles, este es un libro español. Para ellos no existe la letra Y, es la Y. ¿Ya? Continuamos. Generalizable a más variables. Se realiza mediante los siguientes pasos. Ya, entonces, nosotros tenemos, ustedes en su trabajo, en el primer parcial, ¿qué es lo que tienen? Las variables Y1, Y2, hasta la variable YK. Dependiendo del tema que ustedes hayan escogido, tienen cada una de sus variables. ¿No? Entonces, ustedes con eso, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? O ya lo hicieron, que sea estacionario. Y ahora lo que tienen que garantizar es que estén estacionarios al mismo nivel. Todas tienen que estar al mismo nivel. Es lo primero que tienen que hacer. Una vez que tienen hecho eso, definen el modelo, que también ya lo tienen definido ustedes. Ya saben cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. Ahora lo que vamos a hacer en ese trabajo es determinar si cointegra. Y para hacer esto se hacen los siguientes pasos. Primero, continuamos. Análisis del orden de integrabilidad de la serie X, que ha de coincidir. Esto nos está indicando que el nivel de diferencia habitualmente. O sea, quiere decir que todos estén diferenciados al mismo nivel. Ah, ok. ¿Sí? Normalmente las series se vuelven diferenciables al primer nivel. Ya se vuelven estacionarias. Normalmente. ¿Ya? Primer paso, ver que sean estacionarias. Y que sean estacionarias al mismo orden. Segundo paso, Estimación del modelo de T igual a X1 más B2 X más residuos. o sea, ¿qué hacemos? La regresión lineal normal. O sea, lo que ustedes aprendieron en econometría 1, ¿no? Hacen por mínimos cuadrados ordinarios, hacen la regresión, tal y cual. ¿Ya? No, lo que pasa es que está haciendo la regresión. no detecta actividad. ¿Ya? El tercero. Con los residuos de la estimación del modelo anterior, ¿Cuáles son los residuos? ¿Cuáles son los residuos? los residuos ¿Cuáles son los residuos? ¿Ah? ¿Cuáles son los residuos? Aquí, ¿cuáles son los residuos? Uno. Claro. Ya, entonces, con la estimación, hacemos con los residuos, así con el resultado del vector. Acuérdense que mu estimado, el de aquí, no es nada más que y real menos y estimado. ¿Sí? Y real menos y estimado. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Entonces acá continuamos. Los residuos y hacemos una regresión. Pero considerando quién. ¿Qué ecuación es esta? La variable dependiente. Y real. El dato Y. Menos, ya no es más. La Es menos. ¿Cómo que se llama? Menos, Con la rayita, ¿cómo se llama la cuestión? menos la ecuación que nosotros determinamos. Estimada. O sea, planteamos este nuevo modelo, como quien dice. Y calculamos el nuevo vector. Pero te dice, pero todo está en estimación, o sea, Es que calculamos el nuevo vector. ¿Cuál es el nuevo vector? El UT lo calculamos de esta manera. El dato real, tú sabes cuál es el dato real. Este es un coeficiente, que sabes que es fino, ¿no? Este es el coeficiente que corresponde a la pendiente. Y aquí los datos de la XT, que son de las observaciones reales. ¿Sí está claro? Y así determinas este nuevo vector. Con los residuos de la estimación del modelo anterior, realizamos un contraste de raíces unitarias. Y si estos resultan que son
estacionarios, las series cointegrarán. ¿Sí? Dicho en términos sencillos, después de que hacemos la regresión, hacemos una regresión entre los residuos con el modelo calculado en sus datos originales, y si esa serie es estacionaria, entonces nosotros decimos que la serie cointegra. Original. Los datos originales generados del residuo. Ahí decimos que cointegra. Si no es estacionaria, no cointegra. Profe, original. Bien, estos son los datos originales. Esta no es la estimada, Ah, o sea, es la original. digo, profe, ya, pero las variables después de haberla, después de haberla hecho estacionaria, dejarlas al mismo nivel, ahí se hace. Ahí esa es la regresión. Ah, ya, o sea, si ¿Tiene la regresión? la primera diferencia, con mis variables, la primera diferencia, hago la regresión y de ahí hago el test con los residuos. Exacto, con los residuos de la regresión que obtuviste. Y la ecuación que obtuviste. ¿No? Entonces, y a ese nuevo vector que lo creas, le haces un test de raíces unitarias. El test de raíces unitarias se lo hace a la serie. Eso vimos en el parcial, ¿no se acuerdan? Cuando veíamos un test de raíces estacionarias. Nosotros vamos a ver si esta serie es estacionaria o no. Si esta serie es estacionaria. Solo esa vector. Por eso es que calculamos el vector. Calculamos este vector. O sea, primero lo que hacemos es que sacamos una regresión normal de nuestro modelo. Y después cogemos los residuos y los mandamos como término de Y, y ahí hacemos otra regresión, pero ahora con el residuo. Y si esos residuos cumplen la estacionalidad, también vamos a cumplir el término de cointegralidad. Si esta serie es estacionaria, la serie cointegra. Si no es estacionaria, No no cointegra. Ahí sí hay que ver la manera de corregir ese efecto. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Bien, bien. Ese modelo, ese test no te lo hace libre. No, pero. Bueno, la versión que yo tengo no lo hace. Tú tienes que lo hacer manualmente. La nueva versión, si tú haces revisar cointegración, clic, no cointegra. Sí cointegra. La versión. La versión Yo 2. estaba esperando La dos, Había que probar. ponemos la C. No, es que también se puede hacer como todo porque hay un patch que ya está para hacer Dale su pancho para A mí me gusta esta versión porque es muy didáctico para las clases. Porque lo hace paso a paso. Entonces, les puedo explicar a ustedes la matemática intermedia. En cambio, en la otra lo hace directo. Entonces, aquí puedo explicarles muy fácil la matemática. ¿Ya? Eso se hace también. ¿Preguntas? Quisiera usar el link. Ejercicio, profe. Si hablo con el C, hablo Entonces, ¿cuál es el ejercicio? y en ese sí, pues se puede hablar. Wake up, ¿Qué le iba a decir? wake up, Va a hacer eso. wake up. Get up, now wake up. Menegildo. Gary Menegildo. Del curso cuando estábamos en primero.